Vamos a poner acá a grabar antes que me olvide. ¿Está bien? Entonces uno puede defender esas cosas. Si yo les digo, imagínense que déjenme ver que agarre el fibrón correspondiente. Estamos todos ahí medio baqueteados ya de la guerra. Lo había puesto acá. Imagínense que yo les digo, a mayor frecuencia, estoy diciendo que, ¿sí? Si estoy comparando dos ondas, y hay una que tiene mayor frecuencia que la otra, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Está bien? Imagínense, yo digo que tengo una onda 1 y una onda 2. ¿Qué pasaba cuando aumentaba a mayor frecuencia? ¿Sí? Yo tengo una determinada frecuencia y de repente aumentó esa frecuencia. ¿Qué pasa con la longitud de onda? Aumenta. Se achica. Bien. Ah. Menor longitud de onda. Bien, estamos repasando todo. No importa, longitud de onda. Muy bien, menor longitud de onda. ¿Cómo es la energía? ¿Mayor o menor? Mayor. Acuérdense, yo a esto me lo imagino como que hay una determinada onda electromagnética que tiene sus componentes determinadas, específicas. Y de golpe y porrazo aumentó la frecuencia. Le aumenté a esa onda la frecuencia. Mayor cantidad de ciclos por segundo, ¿está bien? Entonces aumenté la frecuencia. ¿Qué quiere decir aumentar la frecuencia? Que antes si era algo así, ahora al aumentar la frecuencia, es como que en un mismo lapso, ahora hay más ondas. ¿Está bien? Entonces, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. ¿Qué pasaba cuando teníamos mayor frecuencia? ¿Cómo era su energía? ¿Mayor? Mayor. Mayor. Mayor energía. ¿Cómo me doy cuenta de esto si yo tengo duda como la que tuvimos ahí? Bueno, hay una formulita, energía igual a H por frecuencia. Entonces, si yo tengo duda y digo, a ver, esto está imaginado que hay un valor de onda que tiene un valor de frecuencia. Yo imagino 1. Imagino que esto vale 3, que es la constante de Planck, que es fija, y digo 3 por 1 es 3. Entonces digo, ¿qué pasa si aumenta la frecuencia, a mayor frecuencia? Tengo duda con la energía. ¿Qué pasará con la energía? Digo, bueno, tengo esta formulita que me ayuda matemáticamente. Digo, ahora la frecuencia en vez de valer 1, como aumentó, vale 4. ¿Qué pasa? 3 por 4, ¿cuánto tengo ahora en energía? En vez de tener 3, tengo 12. ¿Qué pasó con mi energía? Aumentó, es mayor. Entonces digo, esto me ayuda esta fórmula. Entonces, si yo tengo duda de que si la energía va a ser mayor o menor, me puedo ayudar a esta formulita. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, para que no quede duda, a mayor energía, bien. Tenemos mayor frecuencia, mayor energía, menor longitud de onda. Bien. Pregunta. Sigamos preguntando con esto. ¿Poder de penetración es mayor o menor? Mayor. Mayor. Bien. Mayor poder de penetración. Mayor poder de penetración, muy bien. Y pregunte, ¿cómo será el periodo? ¿Mayor o menor? Mayor.
Tengo Ahí una te- duda, tengo una duda con ahí- el periodo. En el Tengo una duda con el- tiempo va a ser. Hay una formulita que me ayuda. A ver, hay una que me dice que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. ¿Está bien? Entonces digo, ¿y periodo a qué es igual? Periodo T es como si estas las invierto, entonces me queda 1 sobre frecuencia. Entonces, ¿qué digo? A ver, si acá aumenta la frecuencia, está bien, voy a suponer que esto por un instante, una onda normal valiese 2. Entonces, si esto vale 2, 1 sobre 2 me da un periodo de 0,5. Le pongo números. Ustedes vieron que yo soy de meterle algún número y pruebo. Ahora, si aumentó la frecuencia, a mayor frecuencia, y tengo un dado con el periodo, digo, bueno, ¿qué pasa si este valor de frecuencia aumentó? En vez de tener un 2, ahora vale un 10. Ahora pasó de en vez de un 2, pasó un 10. ¿Qué va a pasar? 1 dividido 10 ahora me va a dar 0,1. Entonces ahora el periodo, al aumentar la frecuencia, me va a dar 0,1. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es este valor que aumentó la frecuencia con respecto a este anterior? ¿Es más chico o es más grande? Es más chico, ¿verdad? Es 0,1. Entonces digo, esta fórmula a mí me ayuda entonces a defender esto que dice que si es a mayor frecuencia, menor longitud de onda, mayor energía, mayor poder de penetración, entonces, y el periodo, entonces, quiere decir que va a ser menor. ¿Está bien? Entonces, esto que yo tengo acá es como el Padre Nuestro, digamos, de las ondas electromagnéticas. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si aumentó la frecuencia, la longitud de ondas como que son inversamente proporcionales, y en alguna parte de la actividad ustedes lo pusieron eso. Quieren inversamente proporcionales porque lo sacamos como conclusión. Al aumentar la frecuencia disminuye disminuye la longitud de onda. Y lo que van en contramarcha también inversamente proporcional es la frecuencia con el periodo. Si acá aumentó el periodo, si aumentó la frecuencia, fíjense qué pasó con el periodo. ¿Está bien? ¿Estamos? Quiere decir que también disminuyó. Si aumentó la frecuencia, disminuyó el periodo. Si aumentó la frecuencia, bajó la longitud de onda. Fíjense que con respecto a estos dos, que si bien van tomados de las manos, son inversamente proporcionales a lo que diga la frecuencia. Si acá disminuyó la frecuencia, quiere decir que la longitud de onda y su periodo aumentaron. ¿Está bien? Fíjense las cosas que estamos sacando. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, nada. Esto que hemos jugado por ahí, fíjense que tienen fórmulas, tienen esta fórmula, que uno puede darles valores para sacarse la duda. Una de energía, que es H por frecuencia, que también les ayuda a sacarse la duda. ¿Está bien? ¿Estamos? O sea que tenemos ahí algunas cositas que matemáticamente nos pueden ayudar para sacar esto, ¿sí? Adelante. Si tenemos... Profe, el H que sería, me recuerda que sería el H. Esta es la constante de Planck. Esa, ahí está. Sí, esta es fija, por eso constante de Planck. ¿Está bien? Que es 4,15 por 10 a la menos 15 electron volt por segundo. ¿Está bien? Eso lo habíamos puesto por ahí. Pero lo más importante que nos podemos llevar es esto. Esto que está acá. Y algún jueguito, como les hice recién, de si les doy una onda con, no sé, una frecuencia de tanto, y le doy como dato una segunda onda, en vez de con el valor de frecuencia le pongo el periodo, y le estoy diciendo de las dos, bueno, yo digo que la primera tiene mayor energía, o como dijimos recién, entonces decimos, bueno, primero las dos tengo que llevarla a un mismo valor.
para después comparar. Esta que tendrá el periodo, lo convierto a frecuencia y ahora una vez que tengo las dos en frecuencia, digo, bueno, ¿cuál es la de las dos más grande? El valor. La que tenga mayor valor de frecuencia, quiere decir que tenga mayor valor de frecuencia, es la que tendrá mayor energía. Entonces, fíjense que a veces, bueno, tengo que hacer alguna cuentita o algo, ¿sí? Para poder después llegar a esto y listo. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Está bien hasta ahí? Pero esto es con el resumen, digamos, importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver el tema de, bueno, un tema fundamental. Esto con un poco, cualquier cosa volvemos, voy a ver si me puedo generar algún tipo de ejercicios para darles, cosa que para el viernes, si hay alguna duda, lo planteamos. Pero esto, digamos, va a ser el corazón, sería el corazón en cuanto a lo que tiene que ver con lo que vimos de energía, ¿está bien? Velocidad de propagación, ¿está bien? Longitud de onda, frecuencia, poder de penetración, ¿está bien? Y bueno, si tiene mayor poder de penetración y mayor energía, quiere decir que si es mayor energía se va a propagar más lejos también. Esto es otra cosa también importante. Podemos ponerlo por acá. Se propaga más lejos. Y esto viene tomado de la mano con el tema de energía, ¿sí? Porque si tiene energía, fíjense que si yo voy, imagínense que cuando yo iba caminando así y choco contra algo, medio que me freno. Pero si yo vengo corriendo, vengo con mucho ímpetu, quiere decir que vengo con mucha energía, y por ahí me choco con algo, pero es como que me lo llevo puesto, como que digamos, ¿no? Es como que arranco todo un poco, como que me metí en la ligustrina a 2 metros, ¿se acuerdan? Quiere decir que, más allá de haber tenido mayor energía, tuve mayor poder de penetración y también tuve mucho más velocidad de propagación, o sea, me propagué más en el espacio. ¿Está bien? Diferente que algo que viene con poca velocidad de propagación. Me choco con algo o algún murallón, me freno enseguida. ¿Está bien? Y pierdo energía. Entonces fíjense que todo eso que yo les hago así más o menos da un poco indicio de todo esto que vimos acá. ¿Está bien? Nada, cualquier cosa volvemos. Este es lo que yo quería compartir con ustedes como una parte principal, ¿no? Otra parte principal es el equipo de rayos X, ¿está bien? El equipo de rayos X. Acuérdense que el equipo de rayos X, está compuesto por 3 partes, ¿está bien? Está compuesto por 3 partes, donde una que era el tubo de rayos X, que estudiamos en profundidad, ¿sí? Después, segunda parte, que lo podemos deducir como la consola, ¿sí? O comando, que era la consola de comando. Y había un tercero, que es el que no vimos en detalle, ¿sí? Que era la parte de media y alta tensión. ¿Está bien? O sería la parte de tensión. ¿Sí? Porque ahí vamos a tener que hablar de, bueno, esto es más técnico, la alta tensión, porque hay que hablar de bobinados, ¿sí? Que genera mayor las derivaciones, y bueno, todo eso habla del tema de los voltajes, pero esas cosas ya es más técnico y se perdía mucho de lo más lindo que ustedes tienen que ver, que es el tema del tubo de rayos X y demás. ¿Está bien? ¿Qué habíamos visto en la consola? Si yo les digo en la consola, ¿está bien? En el tema de la consola, antes de abordar lo más pesado, ¿qué habíamos visto? Que tiene un comando, ¿sí? Que tiene que ver con el voltaje. ¿El voltaje de qué? De ánodo.
¿Está bien? Comanda el voltaje de ánodo. Hay kilovolt picos ahí. Un comando que será de kilovolt pico. ¿Qué otro comando hay? Hay otro de los miliamperes que va a pasar por el filamento. Eso lo voy a comparar, digamos, yo lo voy a comandar, digamos, mejor dicho, de la consola. ¿Sí? Corriente de filamento. Está en el orden de miliamperes. ¿Está bien? Y después el tiempo de exposición. El tiempo de exposición es cuánto voy a mantener esto en el tiempo. ¿Está bien? Que a veces aparece como miliamper segundo. Significa que estoy suministrando cierta cantidad de corriente estable durante cierta cantidad de tiempo. A veces aparece como miliamper segundo. ¿Está bien? Es lo que se mantiene en el tiempo. Es como decir, bueno, durante 3 segundos yo te estoy mandando la misma corriente por filamento de 3 amperes, de 3 miliamperes. Entonces van a ser 3 miliamperes segundos. ¿Está bien? Es más de lo mismo. Es como decir, bueno, ¿cuánto dura la placa? El tiempo de exposición tiene que ser de 200 microsegundos para sacar la placa radiográfica de tórax o de lo que venga. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuánta corriente le tenés que pasar por hacer el filamento? Porque el filamento tiene que pasar, no sé, 2,5 miliamperes. Bueno, 2,5 miliamperes por segundo va a ser el tiempo de exposición. Quiere decir que por cada segundo va a haber 2,5 miliamperes. ¿Está bien? Ahora, por ahí cambia si tenés que darle en menor tiempo. En 20 microsegundos, esa corriente. Bueno, entonces acá variará. ¿Está bien? Pero mucho no nos metimos acá. Porque lo más importante que a mí me interesó fue estos dos parámetros que están acá. ¿Está bien? Entonces, lo que comanda la consola es esto. Ahora, habíamos visto de la consola el cronorruptor. El cronorruptor. Era el botón de doble comando. ¿Está bien? Está bien dicho si yo les digo, les puedo escribir algo en el enunciado diciéndole, bueno, en el cronorruptor, en el primer accionamiento, ¿sí? Estaría dándole voltaje al ánodo. ¿Está bien dicho eso? A ver si se acuerdan. Bueno, lo repasamos. Acuérdense que en el primer accionamiento, ¿sí? En el primer accionamiento del botón central, cuando acciono, ¿sí? Estoy manejando, comandando dos cosas. Lo que estoy accionando en el botón central, antes de bajar el otro que está más externo, el primer botón, lo que estoy accionando son dos cosas. ¿Sí? Para que pase la corriente. Exacto, estoy haciendo pasar corriente por filamento, o sea, que al pasar corriente por filamento, ¿qué hago? Se me están produciendo electrones libres, que están ahí a la espera, ¿está bien? Eso del lado del cátodo. Y de este lado, ¿qué es lo que estoy poniendo en marcha? Empezando El ánodo. haciéndolo girar, ¿verdad? Ujú. Entonces ponemos acá, pongo en movimiento el ánodo. ¿Está bien? O sea que en el primer accionamiento son dos cosas que estoy comandando a la vez. Entonces, por ahí yo te estoy diciendo, bueno, en el primer accionamiento lo que estoy haciendo es darle potencial al ánodo. Y eso es mentira, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán, no, eso es falso. Lo que hace el primer accionamiento es hacer pasar corriente, por un lado, hacer pasar corriente por filamento para producir electrones libres a la espera. Y por otro lado, pongo en marcha, ¿sí?, al ánodo que empieza a girar
para llegar a la velocidad correspondiente. ¿Está bien? Entonces, en el primer accionamiento, el ánodo está girando y por otro lado está pasando corriente por filamento y produciéndome electrones libres. ¿Está bien? ¿Y qué hago con mi segundo accionamiento? Ahí sí, mi segundo accionamiento, que es cuando bajo, sigo bajando el central, pero ahora bajo el externo, los dos a la vez, estoy accionando otro accionamiento. ¿Y cuál es? Ahí recién le estoy dando potencial al ánodo, ¿sí? Y al darle potencial al ánodo, ¿qué pasaban con estos electrones que en el primer accionamiento estaban dando vuelta por ahí? Al encontrar un potencial, ¿sí?, de diferente carga a la que ellos tienen, y al ser muy grande, se convierten en electrones proyectiles. ¿Está bien? Y ese choque después da producción a los rayos X. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo con el segundo, dándole potencial al ánodo. Con mi segundo accionamiento, dando potencial al ánodo. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso es lo que tenía que ver con consola. Lo importante del cronorruptor es saber qué es lo que estoy haciendo, en comprender como radiólogo qué es lo que estoy produciendo en el equipo. Entonces, mi primer accionamiento, tengo que saber que lo que estoy haciendo es poner en movimiento el rotor que empieza a girar, el ánodo, que empieza a girar, y por otro lado haciendo pasar corriente por filamento, poniéndolo incandescente y ya produciendo electrones, ¿sí? Desprendimiento de electrones. Dos cosas a la vez estoy haciendo. Entonces como que estoy preparando el escenario. Ya tengo electrones ahí que me están generando en el aire ahí, generando electrones a la espera, y por otro lado esto girando. Mi segundo accionamiento, ¿qué hago? Le doy potencial al ánodo, que gire, pero ya tiene un potencial de atracción de estos electrones. Entonces estos electrones se convierten en electrones proyectiles y hacen que impacten contra el ánodo giratorio, produciendo de esa manera ya la radiación que posterior sacará una placa radiográfica. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, esto es importante. ¿Está bien? No tiene que haber duda. Por ahí yo te la puedo poner acá, ¿sí? Para ver si estás atento a la jugada, como quien dice. ¿Está bien? Bien. Esto con respecto a la parte de la consola, que es lo más importante. ¿Está bien? Otra cosa que tengo que ver acá de la consola antes de atacar, es decir, bueno, ¿qué pasa si en la consola yo aumento la corriente de filamento? Acá aumenté la corriente de filamento. ¿Qué pasa con la cantidad de rayos X? ¿Aumenta o disminuye? Ahí te digo, al aumentar la corriente de filamento disminuye la cantidad de rayos por la salida, por la ventana del tubo de rayos X. ¿Es verdadero o falso eso? Falso, profe. Falso. ¿Está bien? Acuérdense que los dos elementos, cuando subo corriente de filamento, es porque estoy haciendo pasar más corriente por filamento, poniéndolo más incandescente y produciendo más electrones que se desprendan. Entonces, si había 10, ahora va a haber 50. Entonces, no solamente esos 10 anteriormente van a chocar el ánodo, sino ahora van a chocar 50. Entonces tengo más probabilidad de que se produzcan más rayos X a la salida. Entonces van tomados de la mano. Si yo en la consola aumento la corriente de filamento, estoy aumentando la cantidad de rayos X a la salida de la ventana del tubo rayos X. ¿Está bien? ¿Qué pasa si en el voltaje aumento el voltaje de ánodo? ¿Qué pasa con la cantidad de rayos X? ¿Aumenta o disminuye? Eso es lo que uno como técnico tiene que pensar. ¿Está bien? Si acá le doy el voltaje de ánodo, le aumento el voltaje de ánodo, imagínense que les doy, tiene un cierto potencial. Siempre me lo tengo que poner en un plano normal. Es decir, bueno, a ver, me están diciendo qué pasa si aumenta el ánodo. Bueno, entonces, a ver, lo voy a suponer, o lo voy a pensar del lado de que tiene un determinado potencial el ánodo, entonces voy a suponer que hay 10 electrones que se me desprenden del filamento, y que de alguna manera
son atraídos a una determinada velocidad, chocan con el ánodo, ¿sí? Por el efecto talón y qué sé yo, se me producen, vamos a suponer que se producen 10 rayos X y salen por la ventana. ¿Está bien? Ahora, a ver, ahora me están diciendo qué pasa si aumenta el voltaje de ánodo. Si tenía un determinado valor, ahora tiene un mayor potencial, quiere decir que va a tener mayor atracción, mayor poder de atracción a esos electrones que venían a una determinada velocidad. Al haber mayor atracción, estos electrones van a tener ellos mismos mayor velocidad cinética, energía cinética, mayor velocidad. ¿Y eso qué va a hacer la mayor velocidad? Que penetren o que choquen con más átomos que los que chocaban anteriormente. Y al chocar con más átomos, ¿sí? Va a producir mayor cantidad de radiación. ¿Por efecto qué? Que ahora lo vamos a ver más en profundidad. Por el efecto Compton, ¿se acuerdan? Por efecto Compton, por la radiación característica. Perdón, por radiación característica o por frenado. Acuérdense que viene un electrón, si logra pasar las órbitas externas y logra pasar muy cercano al núcleo y logra sacar el electrón que está en la órbita más cercana al núcleo, ¿sí? Quedaba un hueco y en ese hueco electrones de capas externas trataban de tapar ese hueco para estabilizar el átomo. Como consecuencia de eso, ¿qué es lo que se me producía? Un rayo X. ¿Está bien? Después, ¿qué podía pasar? Que por ahí tenía la suerte, por decirlo así, tenía la suerte que si bien, vamos a suponer átomos del ánodo, ¿no? Viene este electrón proyectil a toda velocidad y no logra chocar con ningún electrón de la órbita, pero pasa muy cercano al núcleo, este sentía por la fuerza de atracción de los protones que hay en el núcleo, hay un poder de atracción que hace que se produzca un desvío. Más allá de producir un desvío, disminuye su marcha, su energía, ¿está bien? Y esa disminución de velocidad hace que esa pérdida de energía en ese momento aparezca en otro lado, esa pérdida, como ganancia aparezca en otro lado. ¿Y cuál va a ser la ganancia? Bueno, va a ser el inicio o el origen de una radiación, un rayo X. ¿Está bien? Esos dos tipos de procedimientos es lo que habíamos visto por radiación característica anterior y esta que yo les comuniqué recién, radiación por frenado, son los tipos de radiación que se van a aparecer en el ánodo como origen. ¿Está bien? Pero, ¿a dónde iba entonces? Que a mayor potencial de voltaje de ánodo, se van a producir mayor cantidad de rayos X. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la velocidad, la energía cinética de los electrones proyectiles. Ya no van a chocar así, ya van a chocar más rápido. Y este poder de penetración, esta velocidad de propagación, ¿se acuerda que yo les dije en la ligustrina? Choco con algo, pero por ahí me voy más al fondo. Entonces, estos electrones que van a mayor velocidad van a chocar con el ánodo, pero van a tener la posibilidad, ¿sí?, de interactuar con electrones más en profundidad, que se encuentren más en el fondo. Entonces, eso va a dar origen a que interaccione con más átomos y que tenga la probabilidad de generarse mayor cantidad de rayos X, que es lo que sucede. ¿Está bien? Entonces, estos dos parámetros son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Aumento la corriente de filamento, aumenta, ¿sí?, la cantidad de rayos X a la salida de la ventana del tubo de rayos X. Aumenta el voltaje de ánodo, aumenta también la cantidad de rayos X que van a salir por la ventana. Entonces, ahí ya tengo dos tips para anotarme por ahí. ¿Está bien? Mayor corriente de filamento, mayor cantidad de rayos X a la salida. ¿Está bien? Mayor voltaje en ánodo, mayor cantidad de rayos X a la salida. ¿Por qué? Por lo que les comentaba recién. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso por un lado. Bien, ahora vamos a ver atacar de fondo el equipo de rayos X. El tubo. ¿Qué es lo que encontramos en el tubo? En el tubo encontramos el ánodo.
¿sí? Y que acá van a estar el tema de la copa de enfoque. Y acá está el filamento, ¿sí? Entonces, si queremos separar dentro de un equipo, de un tubo rayos X, el ánodo se encuentra, digamos, tiene esta forma trapezoidal al costado y tiene un eje donde en el eje está montado un motor, ¿sí? Bobinado, que hace que gire del lado externo, lo que lo hace girar, ¿sí? Por accionamiento o por el corrimiento de electrones por el bobinado, ¿sí? Por esos conductores que tiene. Entonces, pero otra de las preguntas que podemos decir es cómo está constituido el cátodo. ¿Sí? Hay una parte que se llama cátodo y otra parte que se llama ánodo. ¿Está bien? Esto es ánodo y esto es cátodo. Entonces uno puede decir, ¿cómo está constituido el cátodo? Está constituido por el filamento y por la copa de enfoque. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a hacer todo el procedimiento. Todo el procedimiento que hacíamos. ¿Cuál era el procedimiento? Es decir, bueno, a ver, por acá circula una corriente, la parte básica, para que uno entienda a partir de ahí, como plataforma, todo lo que puede venir. Entonces, dijimos recién que acá circula una corriente por filamento, eso hace que se ponga incandescente este filamento, y por el accionamiento de la temperatura, los electrones de la última órbita de los átomos del material giren a mayor velocidad, ¿sí? Hasta que llega un momento que la fuerza centrífuga supere la fuerza de atracción donde están los protones en el núcleo, y que salgan de su órbita, o sea, electrones desprendidos. Entonces, tenemos electrones desprendidos. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, ¿qué más determinamos? Vamos a suponer, estos son electrones libres. ¿Está bien? Tienen carga eléctrica negativa. ¿Qué potencial es el que se le coloca acá a la copa de enfoque? Que son como dos placas. Potencial negativo también. Entonces, ¿cuál es lo que va a ocurrir? Vamos a suponer que tenemos cargas negativas, iones negativos acá. Tenemos 3. ¿Qué es lo que produce? Pregunta del millón. Los repele, profe. Exacto, los concentra en el centro. Muy bien. Ojo con eso, porque a veces hay una trampita ahí, porque uno cree que los acelera, y no los acelera. Los que lo acelera el potencial de ánodo, al ser diferente potencial, diferente, digamos, polaridad, estos son negativos. Al tener carga positiva, hay atracción. Eso hace que estos se sientan atraídos y se conviertan en electrones proyectiles. Porque hay alguien acá de diferente polaridad, ¿sí? Que hace que haya un poder de atracción entre cargas de diferentes signos. Acá, la copa de enfoque, si tienen igual signo con los electrones, no los va a acelerar para que vayan y choquen con el ánodo, sino que los van a, por la repulsión, va a hacer que estos electrones se concentren en el centro. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, como esta tiene un potencial determinado positivo, le vamos a poner un signo positivo solo, para determinar que tiene un determinado potencial, X, va a hacer que esta atracción por tener diferente polaridad que estos electrones sientan una atracción. Entonces se convierten en electrones proyectiles. ¿Qué significa convertirse en electrones proyectiles? Que se van a desplazar a una determinada velocidad por la atracción del ánodo. Entonces, van a ir por un carril, por decirlo así, van a ir todos juntitos, digamos por un canal, todos pegaditos, producto por la polaridad negativa de la copa enfoque, los concentra, ¿sí? En una determinada zona central, ¿está bien? Que también hay que tener en cuenta que entre los electrones, por tener igual carga, hay un poder de repulsión entre ellos, ¿está bien? Entonces van a ir por este canal, van a interaccionar acá, ¿sí? Y eso va a producir que esta zona del blanco, y ahí viene la otra pregunta, ¿cuál es la zona? ¿A qué se llama zona del blanco? ¿Sí? Es la zona del ánodo donde impactan los electrones proyectiles.
¿Está bien? Entonces, yo te puedo decir, ¿a qué se llama zona del blanco? A donde Entonces, impactan los electrones proyectiles. La exacto, zona del ánodo donde impactan los exacto. proyectiles. Los ¿Está bien? electrones proyectiles. Bien. Y en esa zona del ánodo, ¿sí? Es la que va a producir o va a formar hacia abajo, es lo que se llama como punto focal. ¿Está bien? Esto es punto focal. Entonces, sí, en mi preguntar está el tema de ¿a qué se llama punto focal? Es la zona donde salen, ¿sí? O se salen hacia el exterior los rayos X. ¿Está bien? Los que van a salir por la ventana y que a mí me sirven. Esta es la ventana. ¿Está bien? Entonces, es la zona del blanco. La zona del blanco es donde impactan los electrones proyectiles, ¿sí? Pero a su vez, este canal o este espacio, si lo proyecto hacia abajo de manera perpendicular, como vienen los electrones, va a formar también como un canal, ¿sí? O un corredor, ¿sí? Por donde van a salir originados, digamos, los rayos X. ¿Está bien? Los rayos X que van a salir por la ventana, que son los que me van a servir a mí de utilidad para la placa radiográfica. ¿Está bien? ¿Venimos bien hasta acá? Un montón de material, pero tranqui. Queda un minuto. Volvemos a salir, me esperan, estén atentos al Classroom. ¿Vamos?